Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Una vez más estamos por medio de este canal para llevar la palabra, para llevar lo que el Señor nos ha dado en este día y pidiéndole, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que vayan a escuchar. Yo quiero meditar, quiero darles esta porción de la palabra que tal vez algunos la conocemos, tal vez otros que la escucharán por primera vez. Va a ser de bendición porque esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sea usted glorificándose, Padre. Señor amado, lleva esta palabra, Señor, al necesitado, al angustiado, al afligido, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Padre Celestial. Sea usted poniendo la palabra en mi boca, Señor Santo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que sea usted obrando de gran manera. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Perdón. Y la palabra dice, vamos a estar lecturando Juan 3:16, le voy a ir dando varios versículos que nos llevan a lo mismo y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces dice, porque de tal manera, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? O sea, Dios amó a este mundo pecador de una gran manera, pudiera decir yo. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo unigénito, dice su palabra, para que todo el que en Él crea sea salvo. Y alcanzamos la misericordia de Dios por medio de que nosotros creemos en Dios. Amén. Entonces dice, este es Juan 3:16 al 17. Usted lo puede buscar en su Biblia. Usted, si no tiene una Biblia, usted puede, igual nos puede contactar también. Si no tiene una Biblia y gusta que se le regale una Biblia, se la podemos regalar también para que usted en su casa pueda meditar en la palabra. Amén. Pero dice aquí este es Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra. Entonces, ¿y qué fue lo que vino a hacer Dios? Nos vino a dar vida. Y dice que nos la dio en abundancia, dice su palabra. Esto es Efesios 2:4-5. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores. Esto lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor a nosotros, Cristo murió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Dice su palabra que el hombre está separado de Dios por su pecado. Entonces, cuando nosotros no conocemos de Dios y tal vez nos han hablado de Dios, nos han dicho, mira, Cristo te ama, acércate a Él. Quiero que tú sepas que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hay una distancia, hay una gran distancia de que te separa de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado te separa de Dios. Eso lo dice en Romanos 3:23. El hombre está separado de Dios por su pecado. Por cuanto, dice su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos, estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Dice el hombre se encuentra sin esperanza y sin vida. Dios en el mundo. Efesios 2:12. Muchos creen que después de esta vida
todo termina. Es cierto, el hombre cree que, bueno, me muero, se acabó y hasta aquí llegué. Y ya no hay más memoria de mí. Sí hay memoria de ti. Dice, muchos creen que después de esta vida todo termina. Pero la palabra de Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea que no hay reencarnación. Como muchos dicen que hay reencarnación, esa es mentira y es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque no hay reencarnación. Él está establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si no tienes a Cristo en tu corazón, va a haber un juicio. Eso lo dice en Hebreos 9:27. Usted lo puede buscar en su casa, usted lo puede buscar en su hogar, donde dice de Hebreos 9:27, de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice, Cristo murió y resucitó, porque la gente cree que Cristo murió y está durmiendo. No, Cristo resucitó. Ese es el poder manifestado en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió pero resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros, dice su palabra, que tengamos vida. Amén. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Escritura lo dice, que Cristo murió por nosotros. La palabra nos enseña que Cristo murió por nosotros y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, Cristo fue resucitado. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque la palabra de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, para muchos es locura. Porque la gente, tú puedes decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Tú estás loco, te lavaron el cerebro. Ya te lavaron el cerebro, dice. No. ¿Saben que dice su palabra que Cristo nos ha lavado completamente? ¿De qué? Nos quitó nuestros pecados. Cristo murió por nosotros y nos limpió de aquella mala manera de vivir que teníamos. Dice su palabra que aunque nuestros pecados hayan sido rojos como el carmesí, o sea, de tan graves, de tan fuertes, de tan pecaminosos, de tan malo que podía ser esos pecados, Cristo dice que los hizo blancos, blancos como la blanca lana. Entonces Cristo murió por nosotros y nos limpió de toda impureza, de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que nos tenía agobiados, porque el pecado mata. El pecado te va consumiendo. Porque tal vez puedas decir, pero ¿por qué yo estoy en esa situación? ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas muchas veces. ¿Y qué es lo que está haciendo el pecado? El pecado te está consumiendo, porque eso dice su palabra. No lo digo yo, la palabra lo dice, que el pecado seca los huesos. La falta de perdón seca los huesos. Entonces, eso, ¿qué es lo que quiere Cristo? Que nosotros nos acerquemos a Él y busquemos ese perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, porque la palabra de la cruz para muchos es locura, pero eso es para los que se pierden, pero para nosotros es poder y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, el que en el Señor Jesucristo cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es Juan 3:18. Usted lo puede buscar en su casa con tranquilidad. Usted medite en esta porción que les estoy dando en este día. Y les he ido dando versículos para que usted en su hogar, usted lo pueda buscar detenidamente y usted pueda decir, bueno, es cierto lo que la palabra dice. Amén. La Biblia enseña que solamente hay un camino. La Biblia nos dice de que solamente hay un camino que conduce a Dios. Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este es Juan 14:6. Fíjense que la gente dice, no, que por medio de esto, de lo otro, yo puedo alcanzar la salvación. Esa es mentira. Porque la palabra es clara en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ahí está. Entonces, todo es conforme a la palabra para que usted no pueda decir, para que usted no diga, ahí están hablando cosas que ni siquiera existen. La palabra lo dice. Y la palabra dice que ninguna tilde, ninguna palabra puede ser quitada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos la dejó para que nosotros vivamos de una forma agradable, no desordenadamente. Porque el hombre sin Cristo, dice la palabra, que el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros venimos al conocimiento? Nos acerca a Dios, nos acerca a tener ese encuentro con Dios, ¿ok? Entonces este es Romanos 10:9-10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es Romanos 10:9-10. Ok, entonces dice acá, el Señor Jesucristo está esperando porque nosotros nos acerquemos a Él. Dice su palabra que Él toca a la puerta y si alguno abre, Él entrará y cenará con Él. Entonces dice aquí, mire, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto es Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, yo le invito a que escuche esta palabra y no ha aceptado en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Dile al Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Esto es Proverbios 28:13. Búsquelo en su Biblia, búsquelo en su hogar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Fíjese, dice, el que encubre. ¿Qué es encubrir? Cuando tú tienes pecados ocultos que no quieres que nadie sepa. Yo no te voy a decir, ve y dile a tu hermana, a tu amiga, a tu sobrina, lo que sea, no. Yo te estoy diciendo, acércate a Dios y dile al Señor, Señor, yo he pecado. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Tú conoces que yo he hecho esto y esto y esto. Pónselo en las manos del Señor y dile, Señor, Señor, quítame todo esto. Y vas a ver después cómo vas a tener una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú ya los entregaste al Señor. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Dile, Señor, Señor, dame esa valentía para creer en mi corazón. Que por medio de estas palabras que yo estoy diciendo, Señor, yo voy a alcanzar tu misericordia, yo voy a alcanzar la salvación. Dile al Señor, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Díselo al Señor. Díselo ahí donde estás sentada, ahí donde estás trabajando, porque yo sé que a veces andamos trabajando y andamos escuchando palabra de Dios. Queremos escuchar algo que nuestra alma necesite. Y esto es palabra de Dios. Dile al Señor, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Señor, manda tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor,
tu salvación y la nueva vida que me das en este día. Porque el Señor, cuando tú hagas esta oración, el Señor va a darte una nueva vida. Ya no va a haber más pecado, ya no va a haber. Yo no te voy a decir que el pecado se va a quitar y no vas a ver pecado. Tú sí vas a ver, pero ¿sabes qué? Tú vas a saber decirle no al pecado. Yo no puedo compartir el pecado, yo no puedo involucrarme con el pecado, yo no puedo relacionarme con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me separa de Dios. Así que yo te dejo con esta porción de la palabra. Medítala en tu casa, medítala en el momento. Y si cuando la escuches tú estás ocupado, dile al Señor: Señor, cuando yo llegue a mi hogar, yo quiero volver a escuchar esto. Yo quiero volver a escuchar esto que tú estás hablando a mi vida y quiero meditar en él y quiero abrir mi corazón, Señor, que sea tu tiempo, y abre mi corazón, cambia mi corazón, quita ese corazón de piedra que por años y años yo he tenido, y ponme un corazón de carne que sea sensible a tu palabra, que sea sensible a tu llamado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile al Señor, y el Señor está presto para escuchar. Que el Señor te bendiga, y damos gracias al Señor y le pedimos al Señor que esta porción de esta palabra sea de bendición para tu vida, para todo aquel que va a escuchar, y mandamos bendiciones de parte de Dios. Y cada día, aunque no conozcamos, nosotros oramos por toda la humanidad. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Amén.